¿Alguna vez te has preguntado por qué, justo cuando más necesitas paz, la vida parece levantarse contra ti con más fuerza? ¿Por qué, cuando crees que ya no puedes soportar más, aparece una nueva carga, un nuevo dolor, un nuevo silencio que parece venir del cielo mismo? Y si te dijera que la prueba que estás viviendo no es un golpe del destino, ni un castigo, ni un abandono, sino un mensaje profundo, cifrado, divino, que muy pocos logran descifrar. Un mensaje que podría revelar el propósito oculto detrás de todo lo que estás sintiendo y que incluso podría transformar por completo tu realidad espiritual si decides escucharlo hasta el final. Piénsalo por un momento. ¿Y si aquello que hoy te pesa es exactamente lo que Dios está usando para hablarte? ¿Y si cada temor, cada espera, cada confusión fuera en realidad un lenguaje celestial que solo se comprende cuando el corazón se detiene y escucha? A veces, la voz de Dios no retumba como un trueno, sino que susurra dentro del fuego de la adversidad. La ciencia dice que el ser humano presta más atención cuando atraviesa presión emocional, que la mente se abre de manera más intensa cuando siente que algo importante está en juego. Y si Dios aprovechara justamente esos momentos, los que tú rechazas, los que te duelen, para revelarte algo que no escucharías en la calma. En los próximos minutos te llevaré por un viaje espiritual profundo, en el cual vas a descubrir que dentro de tu prueba existe un secreto santo, un propósito escondido, un mensaje que Dios reservó para ti. No para todos, para ti. Hoy quiero que entiendas que lo que vives no es casualidad. La Biblia es un mapa lleno de claves para interpretar la voz de Dios en medio del dolor. Y hoy vamos a abrir ese mapa juntos. Prepárate, porque este video podría ser exactamente la señal que le pediste al Señor en tus oraciones. Lo que vas a escuchar hoy podría cambiar no solo tu ánimo, sino tu camino. Hay una enseñanza, especialmente la penúltima, que puede convertirse en la llave espiritual que necesitabas para desbloquear una bendición que lleva tiempo detenida. Antes de comenzar, quiero que declares tu fe. Escribe en los comentarios, paz en Cristo. Esa frase no es solo un gesto, es un acto espiritual. Cuando lo haces, estás alineando tu corazón con el propósito de este mensaje y estás diciendo públicamente, Señor, estoy dispuesto a escucharte en medio de mi prueba. Y mientras lo escribes, no olvides dar me gusta. Cuando tú le das like a este video, estás obligando a YouTube a enviar esta palabra a más personas que están pasando por noches oscuras como tú. ¿Te das cuenta? Con un simple gesto, te conviertes en un instrumento para que la voz de Dios llegue a los corazones que la necesitan. Gracias por hacerlo. Estoy orgulloso de tu fe, de tu obediencia y de tu disposición. Suscribirte también tiene un sentido profundo. Este canal es refugio para muchos hijos de Dios que no tienen una iglesia cerca, que oran solos en casa, que buscan una palabra que sostenga sus días. Cuando te suscribes, estás formando parte de una comunidad que se acompaña, que ora, que crece junta. Y hoy, más que nunca, en un video donde vamos a descifrar cómo Dios habla en la prueba, es importante que formes parte de este camino desde el principio. Comenta paz en Cristo, dale me gusta, suscríbete, porque estamos a punto de entrar en un territorio espiritual profundo donde Dios podría mostrarte lo que no habías entendido hasta ahora. Respira, abre tu corazón, porque vamos a comenzar con el estudio. Tópico 1. Lo que duele también habla. El dolor que llevas por dentro no es un accidente espiritual. Cada sensación que te aprieta el pecho, cada recuerdo que te roba el sueño, cada pensamiento que intenta hundirte, todo eso está diciendo algo. No es ruido, no es vacío, es una voz que, si te detienes a escucharla, puede convertirse en dirección,
en revelación y en un punto de giro para tu alma. Porque Dios nunca permite una herida sin intención. Nunca deja que atravieses un valle sin sembrar allí una semilla que después dará fruto. Lo que hoy golpea tu corazón no ha venido para destruirte, sino para descifrarte, para mostrarte lo que aún no sabías de ti mismo, para revelar lo que no habrías descubierto mientras todo estaba tranquilo. El cuerpo humano, según la ciencia, reacciona al dolor activando zonas del cerebro que permanecen dormidas en tiempos de calma. Es como si el sufrimiento encendiera luces internas que te obligan a mirar con más atención, con más profundidad. Y espiritualmente ocurre lo mismo. Cuando algo te hiere, algo se activa. Algo te empuja a reflexionar, a preguntarte por qué, a preguntarte hacia dónde, a buscar respuestas que antes no habrías buscado. Y es ahí donde Dios se mueve con más claridad, porque tu corazón está más abierto, más vulnerable, más dispuesto a recibir una palabra que transforme tu dirección. La Biblia nos muestra una y otra vez que Dios usa escenarios de dolor para hablarle a sus hijos. No porque Él disfrute verte llorar, sino porque en el quebranto desaparecen las distracciones, caen las máscaras, se desvanecen las fuerzas humanas. Y entonces emerge tu verdadera necesidad de Él. Muchas personas descubrieron su propósito justo en medio de lo que creyeron que sería su final. El dolor se convirtió en el aula donde aprendieron lo que Dios había intentado enseñarles durante años. Y así como el oro solo revela su pureza al ser expuesto al fuego, tu alma también revela su esencia cuando atraviesa la presión. Tal vez, en este momento, sientes que nada tiene sentido, que algo en ti se está rompiendo lentamente, que cada paso te pesa como si caminaras con piedras amarradas a los pies. Pero ese desgaste interior no es un enemigo. Es una herramienta divina. Imagina una vasija en manos del alfarero. Cuando el barro se endurece demasiado, pierde flexibilidad, pierde forma. Entonces el alfarero presiona, quiebra, humedece, vuelve a moldear. Desde lejos parece violencia, pero de cerca es amor. Porque el barro no entiende la intención, pero el alfarero sí. Y tú estás en manos del más sabio, del más paciente, del más perfecto alfarero. Hay dolores que llegan para limpiar el terreno donde Dios quiere sembrar algo nuevo. Hay lágrimas que caen no por debilidad, sino para regar la tierra de tu futura victoria. Hay luchas que te empujan hacia un cambio que no habrías elegido voluntariamente, pero que se convierte en bendición cuando el tiempo revela su propósito. El dolor, cuando lo miras desde la fe, deja de ser un enemigo y se transforma en un mensajero. Un mensajero que señala áreas que necesitan sanidad, decisiones que necesitan valentía, hábitos que necesitan romperse, heridas que necesitan cerrarse, caminos que necesitan corregirse. Y aunque la mente te diga que estás perdiendo, espiritualmente estás siendo afinado. Estás siendo preparado para sostener lo que Dios quiere entregarte, porque Él no te da una promesa sin antes fortalecer el corazón que la va a recibir. No te da una bendición que no puedas cargar sin que antes seas entrenado. Por eso, lo que hoy te duele también te está formando. Lo que hoy te pesa también te está elevando. Lo que hoy te inquieta también te está despertando. El dolor habla, sí, pero no habla para condenarte, habla para revelarte, habla para guiarte, habla para empujarte hacia la mejor versión de ti mismo, la versión que Dios vio antes de que tú siquiera imaginaras que un día existirías. Por eso, no te cierres, no huyas, no te des por vencido. Si aprendes a escuchar lo que tu dolor intenta decirte, descubrirás que dentro de él hay una voz santa, una dirección escondida, una chispa espiritual capaz de encender tu fe de una manera nueva. Y esa voz, aunque ahora la escuches entre lágrimas, será la misma que te levantará con fuerza cuando la prueba haya cumplido su propósito. Tópico 2. Un silencio que instruye.
Hay momentos en los que clamas, ruegas, lloras, y todo lo que recibes como respuesta es silencio. Ese vacío, esa aparente ausencia, suele doler más que la prueba misma. ¿Por qué Dios no me responde? ¿Dónde está cuando más lo necesito? ¿Será que me ha dejado solo? Pero lo que muchos no saben es que el silencio de Dios no siempre es negación. A veces es preparación, a veces es enseñanza y muchas veces es dirección envuelta en quietud. El silencio no es igual a indiferencia. Piénsalo, cuando un maestro está aplicando un examen, guarda silencio. No porque no esté presente, sino porque ya te dio las herramientas. Su silencio es parte del proceso que te permite demostrar lo que aprendiste y descubrir lo que aún necesitas reforzar. Así también, Dios permanece callado a veces no para castigarte, sino para enseñarte a confiar más allá de la emoción, a buscar su rostro más allá de la respuesta inmediata. La neurociencia ha demostrado que el cerebro se reorganiza en momentos de silencio prolongado. Las zonas responsables de la memoria, de la reflexión profunda y del aprendizaje espiritual se activan con más fuerza cuando el entorno deja de hacer ruido. En el plano espiritual, esto también es real. El alma se reordena en el silencio. No es el ruido lo que trae claridad, es la pausa. Es cuando todo se detiene, que los pensamientos emergen, que el corazón revela lo que realmente siente y que la voz de Dios, aunque no audible, se vuelve más evidente. Dios te está enseñando a detenerte, a observar, a no reaccionar desde el miedo, sino desde la fe. Su silencio te obliga a preguntar desde lo profundo: Señor, ¿qué estás haciendo en mí? Y esa pregunta abre la puerta a una nueva dimensión espiritual. Cuando aprendes a esperar en silencio, tu alma madura, tu oído espiritual se vuelve más fino. Comienzas a distinguir lo que antes se mezclaba entre emociones, opiniones y ansiedad. El silencio de Dios, aunque incómodo, es una de las formas más poderosas de formación espiritual. Recuerda a Elías, el profeta que buscó a Dios en el viento, en el terremoto, en el fuego, pero no lo encontró en ninguno de esos ruidos. Fue en un silbo apacible donde finalmente sintió su presencia. Y si Dios también te está esperando ahí, en lo que no hace ruido, en lo que no se mueve, en lo que parece inerte, pero está lleno de vida invisible, a veces el cielo guarda silencio no porque no te escuche, sino porque te está enseñando a escuchar de otra manera. Te está desintoxicando de una fe ruidosa, superficial y dependiente del milagro inmediato, para llevarte a una fe profunda, silenciosa y firme. El silencio es un aula de formación, un laboratorio del alma, una habitación sagrada donde se forja la paciencia, la resistencia y la sensibilidad espiritual. Y aunque tu carne grite por una señal, tu espíritu se fortalece en la espera. Estás aprendiendo a conocer a Dios, no solo por lo que hace, sino por quién es. A confiar no solo cuando responde, sino cuando calla. Porque su silencio no te está alejando, te está acercando de una forma más pura, más madura, más eterna. Así que si hoy no escuchas nada, no te desesperes. Si no hay respuesta, no pienses que hay ausencia. Tal vez el cielo está más cerca de lo que imaginas, solo que esta vez ha elegido hablarte de una manera más sutil. Y si afinas tu oído interior, si te atreves a estar en silencio también tú, descubrirás que ahí, en esa aparente nada, hay una voz que lo transforma todo. Tópico 3. El quebranto que abre caminos. No es fácil aceptar que el quebranto pueda ser una bendición disfrazada. Lo evitamos, lo resistimos, lo vemos como enemigo, pero el quebranto, cuando viene permitido por Dios, no es un final, es una apertura de ojos, de corazón, de caminos. Hay cosas que solo se entienden cuando el alma se quiebra,
cuando la estructura se cae, cuando todo lo que parecía firme se desmorona delante de ti. Es ahí donde comienza la verdadera construcción. Hay una verdad espiritual que muchos ignoran. El orgullo no sobrevive al quebranto. Y por eso, Dios muchas veces permite que pasemos por escenarios donde lo que creíamos controlar se escapa de nuestras manos, donde nuestras propias fuerzas se agotan, porque es justamente en ese momento, cuando ya no tienes a quién más mirar, cuando tu corazón se inclina hacia Él con sinceridad, lo que antes era una oración superficial se convierte en un clamor desesperado. Lo que antes era una rutina de fe se convierte en un grito del alma buscando dirección. Y ese momento exacto, es el lugar donde Dios comienza a obrar con más profundidad. En la medicina, una fractura en un hueso, cuando sana correctamente, suele volverse más fuerte que antes en el punto donde se quebró. ¿Puedes creerlo? El lugar que fue herido se convierte en el más resistente. Así actúa Dios contigo. Él no quiere dejarte roto. Quiere reconstruirte de forma que el área más débil de tu vida se vuelva tu mayor testimonio. Pero primero, permite el quebranto. Porque antes de edificar, hay que remover el terreno duro. Mira la vida de José. Su túnica fue arrancada, fue vendido, traicionado, encarcelado injustamente. Pero cada etapa de su quebranto fue necesaria para posicionarlo en el lugar donde su propósito se cumpliría. Si no hubiera sido herido por sus hermanos, nunca habría llegado al palacio. Si no hubiese sido traicionado, nunca habría interpretado sueños. Si no hubiese estado en prisión, nunca habría sido llamado por el faraón. El camino de su dolor era también el camino de su destino. Dios permite el quebranto no para castigarte, sino para alinear tu corazón. Hay caminos que jamás considerarías mientras todo va bien. Hay decisiones que solo se toman cuando ya no hay opciones humanas. Hay oraciones que solo nacen cuando el alma ha sido tocada por el dolor. Y es allí, en ese terreno blando, frágil y rendido, donde el Espíritu Santo trabaja con más libertad. La sociedad nos enseña a huir del dolor, a taparlo, a ignorarlo. Pero el reino de Dios es al revés. El quebranto es el inicio de algo nuevo. Es el portal por donde entra la gracia, la sabiduría, la sanidad. Y si tu llanto de hoy es la llave que está abriendo una puerta que habías cerrado hace años, y si el vacío que sientes es el espacio que Dios está preparando para llenarlo con algo mejor, no minimices lo que estás sintiendo. No lo escondas. Dios no trabaja con máscaras, trabaja con corazones honestos. Y cuando te presentas delante de Él con tus pedazos en la mano, sin fingir, sin aparentar, Él no te rechaza, Él no te juzga, Él te abraza y comienza a reconstruir. Y esa reconstrucción, aunque no sea inmediata, será eterna. El quebranto que hoy te duele es el cincel que está esculpiendo una obra mayor. Cada grieta, cada pérdida, cada decepción está creando espacio para algo nuevo. Lo que creíste que era el final puede ser el principio de una versión de ti que nunca hubieras descubierto sin haber pasado por esto. Así que no temas quebrarte delante de Dios. No temas reconocer que no puedes más. Porque en esa rendición, en esa sinceridad absoluta, se abren caminos que jamás habrías visto en la comodidad. Caminos hacia una fe más profunda, una identidad más firme y una conexión con Dios tan íntima que incluso el dolor comenzará a tener sentido. Tópico 4. Cuando Dios te frena para salvarte. Hay momentos en que todo parece detenerse sin explicación. Avanzabas, orabas, planeabas y de pronto el camino se cierra. La puerta que esperabas se tranca. La respuesta que anhelabas no llega. Y entonces el alma se inquieta, se confunde, se pregunta, ¿por qué Dios me detuvo justo ahora? Pero lo que para ti es una interrupción, muchas veces, para Dios es protección.
Dios no siempre te frena para castigarte. A veces te detiene porque ve lo que tú aún no puedes ver. Ve la curva del camino, el abismo oculto, la herida que podría venir si sigues avanzando en tu propia voluntad. Porque tú ves el ahora, pero Él ve el después. Tú ves el deseo, pero Él ve la consecuencia. Y por eso, por amor, permite que tropieces antes de caer, que llores antes de romperte, que te frustres antes de perderte. Imagínate a un padre caminando con su hijo cerca de una vía peligrosa. El niño, ilusionado, corre hacia adelante sin mirar, y el padre, en un acto de urgencia, lo agarra con firmeza del brazo y lo frena. El niño llora, no entiende, siente que su libertad ha sido violentada. Pero el padre sabe que ese tirón fue su salvación. Asimismo, Dios muchas veces permite ese tirón en tu camino. Algo se rompe, algo no sale, algo te frustra, y no sabes que fue precisamente ese freno el que evitó una caída más grande. Y esto no es solo espiritual, también es científico. El cerebro humano interpreta la pérdida o el fracaso como una amenaza, lo que activa mecanismos de defensa y análisis. Es entonces cuando comenzamos a reevaluar, a pensar diferente, a considerar caminos que antes no estaban en nuestro radar. El freno obliga a la reflexión, y ahí es donde muchas veces ocurre el verdadero cambio. En la pausa, en el no, en el espera. Muchos testimonios poderosos nacen de interrupciones divinas. Caminos que parecían perfectos, personas que se veían ideales, oportunidades que brillaban como oro, pero que luego demostraron ser trampas. ¿Y si Dios no te hubiera frenado? ¿Y si te hubiese dejado seguir según tu impulso, tu emoción, tu lógica? ¿Dónde estarías ahora? En el Antiguo Testamento, Balaam iba decidido en su camino, pero su burra, sí, su burra, se detuvo 3 veces. Balaam se enfadó, la golpeó, no entendía, hasta que el Señor le abrió los ojos y vio que un ángel con una espada le bloqueaba el paso. Si hubiese seguido, habría muerto. Pero el animal vio lo que él no podía ver. Esa historia nos grita: no todo lo que parece obstáculo es maldición. A veces es Dios mismo impidiéndote avanzar hacia tu propia destrucción. Hay frenos que salvan tu fe, que te hacen volver al altar, que te sacan de una relación tóxica, que te impiden tomar un trabajo que te robaría tu comunión, que evitan decisiones basadas en el ego, en el dolor, en la presión, y aunque al principio duela, el tiempo te muestra que ese no de Dios fue el sí a algo mejor. No luches contra la detención, no presiones cuando todo se cierra. Tal vez no es el diablo atacándote, tal vez es Dios abrazándote a su manera. Él conoce tus límites, tus debilidades, tus zonas ciegas. Él sabe cuándo decirte hasta aquí. Y cuando lo hace, no está cerrando tu historia, está asegurando que llegues vivo, sano, completo al capítulo que Él mismo escribió para ti. Así que si hoy sientes que estás en pausa, que todo se congeló, que tus planes quedaron suspendidos en el aire, no desesperes. Pregunta: Señor, ¿qué me estás evitando? Agradece por lo que no pasó. Honra el freno tanto como honrarías una bendición, porque ese freno puede ser el mayor acto de misericordia que recibirás en esta temporada. A veces, Dios te detiene no porque no te ama, sino precisamente porque te ama demasiado como para dejarte continuar hacia algo que no es para ti. Tópico 5. La fe que nace en el desierto. El desierto es ese lugar espiritual donde todo parece escaso. No hay señales, no hay respuestas claras, no hay consuelo visible. Pero, irónicamente, es ahí, en la soledad y en la aparente sequía, donde la fe verdadera comienza a brotar. Porque la fe no nace cuando todo va bien. La fe se forja cuando todo parece estar en tu contra y aún así decides confiar.
La Biblia está llena de historias que nacen en desiertos. Israel pasó 40 años caminando en círculos, sin tierras fértiles, sin dirección aparente, con días ardientes y noches frías. Pero ese tiempo no fue un error, fue una escuela. Fue en ese terreno duro donde aprendieron a depender del maná diario, a seguir la nube de día y la columna de fuego por la noche, a vivir sin garantías humanas, solo con la presencia de Dios como brújula. Y tú, ahora mismo, podrías estar atravesando tu propio desierto, emocional, espiritual, económico, familiar, y quizás te preguntas, ¿por qué estoy aquí? Pero hay algo que Dios está haciendo en este lugar de aparente vacío. Él está desenraizando tu dependencia de todo lo superficial. Te está desconectando de la autosuficiencia. Te está enseñando a buscar el agua en la roca, no en el suelo. Porque cuando todo falta, aprendes a buscar lo eterno. Según la psicología, el ser humano activa su creatividad y resiliencia más intensa cuando se enfrenta a la escasez. La mente busca soluciones nuevas y el corazón, si se lo permite, se vuelve más sensible. En lo espiritual, eso se traduce en hambre de Dios. El desierto, con todo su silencio, despierta un clamor profundo, no por cosas, sino por presencia, no por soluciones rápidas, sino por dirección verdadera. Fue en el desierto donde Moisés escuchó la voz de Dios en la zarza ardiente, no en el palacio. Fue en el desierto donde Elías fue alimentado por cuervos y encontró nueva fuerza bajo un árbol seco. Fue en el desierto donde Juan el Bautista preparó el camino del Señor. Y fue en el desierto donde Jesús venció la tentación y salió lleno del poder del Espíritu. El desierto no es ausencia de Dios. El desierto es el escenario donde Dios entrena a sus escogidos. Lo que ahora te parece soledad, en realidad es un retiro divino. Dios te ha apartado para hablarte sin interrupciones, para ajustar tu visión, para corregir tu dirección. Él no quiere que simplemente sobrevivas. Quiere que salgas fortalecido, afirmado, preparado. Porque el que sobrevive al desierto con fe, regresa con autoridad espiritual, con una palabra más pura, con un corazón más limpio, con una visión más clara. No todos entienden el valor del desierto. Algunos se quejan, se rinden, se amargan, pero otros lo abrazan, lo viven como un entrenamiento. Y esos son los que luego testifican de milagros, de liberaciones, de cambios que solo pudieron nacer en la escasez. Porque donde no hay nada, Dios se convierte en todo. Mira a tu alrededor, ¿sientes que estás solo? No lo estás. Dios está ahí, en ese terreno seco, caminando contigo. Y aunque no lo veas, Él ya está preparando el camino de salida. Pero no saldrás siendo el mismo. Tu fe, cuando termine esta etapa, será más firme que nunca. No porque viste milagros, sino porque creíste sin ver. Y eso, amado oyente, es lo que el cielo honra. La fe que se sostiene sin señales. La fe que no necesita aplausos. La fe que nació en la escasez, pero se convirtió en abundancia interior. Esa fe es la que abre las puertas que el desierto parecía haber cerrado. Tópico 6. Una prueba que revela tu valor. El enemigo quiere que pienses que la prueba que enfrentas es señal de tu debilidad, pero en realidad es evidencia de tu valor. Si el infierno ha puesto tanto empeño en atacarte, si la vida parece querer doblegarte a toda costa, es porque hay algo en ti que amenaza las tinieblas. Las pruebas no vienen al azar, vienen donde hay propósito, donde hay un llamado, donde hay algo que vale la pena resistir. Dios no invierte procesos en vasos vacíos. Él no forja a cualquiera en el fuego. Forja a los que llevará más alto, a los que tendrán un impacto, a los que, como tú, tienen dentro de sí un potencial que ni siquiera han descubierto por completo. La prueba no viene para aplastarte, viene para despertarte.
para que veas con tus propios ojos lo que Él ha puesto dentro de ti desde antes de nacer. El apóstol Pablo dijo: tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Por qué? Porque el barro se rompe. Pero lo que está dentro, lo eterno, lo valioso, lo que viene de Dios, eso no se quiebra. Tal vez sientes que te estás desmoronando, pero lo que llevas por dentro está intacto. Y esa prueba, con toda su presión, está haciendo algo más que solo hacerte llorar. Está revelando de qué estás hecho. La ciencia nos enseña que los músculos solo crecen cuando son desafiados con peso. No se fortalecen en la comodidad, se fortalecen en la resistencia. Lo mismo ocurre con tu espíritu. El peso que estás cargando hoy está fortaleciendo áreas que ni tú sabías que necesitaban crecer. Y cuando esta etapa termine, mirarás hacia atrás y verás que lo que pensaste que era tu ruina fue en realidad tu gimnasio espiritual. Dios confía en ti. Lo que estás enfrentando no es porque Él quiere verte sufrir, es porque Él sabe que puedes superarlo. Y más aún, porque Él está contigo en medio de eso. La diferencia entre una prueba que destruye y una que construye no es su intensidad, sino tu perspectiva. Si la ves como un castigo, te aplastará. Pero si la ves como una asignación, como una oportunidad para conocer tu fortaleza en Dios, saldrás más fuerte, más sabio y más cercano a tu propósito. Mira a Gedeón. Se sentía pequeño, incapaz, inseguro, pero el ángel lo llamó valiente guerrero. ¿Por qué? Porque Dios no te llama por lo que ves en el espejo, sino por lo que ha depositado en tu espíritu. La prueba no vino a mostrarte tu debilidad, vino a mostrarte tu verdadera identidad, esa que ha sido formada en lo secreto, en las batallas internas, en las oraciones sin palabras, en las noches donde solo tú y Dios saben lo que te sostuvo. Y no necesitas demostrar nada a nadie. Solo tienes que caminar firme, confiando en que cada lágrima que derramas está regando el terreno donde vas a florecer. Porque lo que enfrentas no es señal de derrota, es señal de formación. Si Dios ha permitido esta prueba, es porque hay algo grande siendo construido dentro de ti. Algo que solo será visible después del proceso, pero que ahora ya está tomando forma en lo invisible. No te subestimes. No mires tu dolor como una maldición. Mira tu resistencia como una señal de que fuiste escogido, que tienes un llamado mayor, que hay promesas sobre ti que se activan en medio del horno, no fuera de él. Como los 3 jóvenes hebreos, tal vez estás dentro del fuego, pero no estás solo. Hay alguien más contigo, y ese alguien es el Hijo de Dios. Así que levanta la cabeza. El peso que cargas hoy es el mismo que fortalecerá tu espalda espiritual para cargar lo que Dios quiere confiarte mañana. Esta prueba está gritando tu valor, no tu derrota. Está anunciando que hay gloria detrás de la presión. Y cuando todo esto pase, porque pasará, no serás el mismo. Serás más fuerte, más sabio, más ungido y sobre todo, más consciente de que dentro de ti Dios ha puesto algo que el mundo necesita ver. Tópico 7. Cuando Dios usa la incertidumbre para dirigir tu corazón. La incertidumbre no es ausencia de dirección, es una forma distinta de ser guiado. Dios no siempre entrega el mapa completo porque está más interesado en tu dependencia diaria que en tu planificación perfecta. Hay temporadas en las que Él borra las señales, nubla el horizonte y te deja con una única brújula: confiar. Y es ahí, cuando no sabes qué hacer, que aprendes a buscar su corazón más que su mano. ¿Qué hago ahora? ¿Será este el camino correcto? ¿Y si me equivoco? Preguntas que se repiten una y otra vez en el alma del creyente que está en medio de un cruce de caminos, sin claridad, sin garantías, sin respuestas. Pero muchas veces Dios no responde porque lo que quiere no es darte una ruta, sino que aprendas a caminar con Él a cada paso.
La incertidumbre, cuando la enfrentas con fe, no te paraliza, te purifica. En la vida espiritual, como en la navegación, hay momentos donde no ves tierra firme, solo agua por todos lados, y ahí no decides tu dirección por lo que ves, sino por lo que sabes. El navegante confía en su brújula, el cristiano en la voz de Dios. Y cuando esa voz parece en silencio, el corazón aprende a obedecer por convicción, no por emoción. Científicamente, la incertidumbre activa una parte del cerebro que nos impulsa a tomar decisiones más conscientes, más analíticas. Nos vuelve más sensibles a los detalles, más atentos a las señales. En el ámbito espiritual, eso significa que te hace más sensible al espíritu, más atento a la palabra, más inclinado a la oración. Porque sabes que no puedes confiar en ti mismo, entonces confías más en Él. Abraham no tenía un destino claro, solo escuchó: «Sal de tu tierra al lugar que yo te mostraré». No dijo cuándo, no dijo cómo, solo dijo: «Sal». Ese tipo de fe solo nace en medio de la incertidumbre. Cuando el alma se suelta del control, de la lógica, de los planes y dice: «Señor, no sé a dónde me llevas, pero sé con quién estoy caminando». Dios está usando esta falta de respuestas para alinear tus prioridades. Tal vez antes confiabas en tu experiencia, en tus recursos, en tu red de contactos, en tus ideas, pero ahora no hay nada seguro. Y eso no es un castigo, es una invitación a volver a lo simple, escuchar, esperar, obedecer. A vivir no por el resultado, sino por la relación, no por la meta, sino por la presencia. Mira cómo Jesús guiaba a sus discípulos. No les daba una hoja de ruta detallada. Les decía: «Sígueme», nada más, sin garantías, sin contratos, sin seguridad humana. Solo un llamado. Y ese llamado era suficiente para cambiarlo todo. Ellos lo dejaron todo, incluso en medio de la incertidumbre, porque sabían quién los estaba guiando. Y tú, ahora, estás siendo llevado por el mismo Dios. Tal vez no entiendes el proceso, tal vez no ves la salida, pero si tu corazón se mantiene cerca del suyo, estás siendo dirigido. No por señales visibles, sino por una corriente invisible que te empuja hacia el centro de su voluntad. No te desesperes si no tienes todas las respuestas. Celebra el hecho de que estás aprendiendo a caminar por fe y no por vista, porque esa incertidumbre está haciendo algo poderoso en ti. Está afilando tu oído espiritual, está limpiando tu visión. Está enseñándote a depender, no de lo que sabes, sino de quién te sostiene. Y cuando llegue el momento, porque llegará, y mires hacia atrás, vas a darte cuenta de que cada paso incierto te llevó exactamente donde debías estar. No porque tu plan era perfecto, sino porque Dios estaba guiando cada paso que diste en obediencia. La incertidumbre no es señal de que estás perdido. Es señal de que estás siendo guiado de una forma más profunda. Así que no busques controlar, busca confiar. Porque en este terreno borroso donde caminas ahora, Dios está dibujando una historia de fe que no solo te bendecirá a ti, sino a todos los que te vean caminar. Tópico 8. Lo que Dios te quiere enseñar sobre ti mismo. Las pruebas, más allá de revelar el carácter de Dios, también revelan el tuyo. No hay proceso en el que salgas igual que como entraste, y eso no es casualidad. Dios utiliza las temporadas difíciles como espejos espirituales que te muestran partes de ti que no verías en la comodidad. Actitudes ocultas, heridas no sanadas, patrones que limitan tu fe, temores disfrazados de prudencia, orgullo camuflado de autosuficiencia. Todo eso aflora cuando la presión aumenta, y no es para condenarte, es para liberarte. Porque Dios no solo quiere bendecirte, quiere que seas capaz de sostener la bendición. Y para eso necesitas conocerte, no desde la apariencia,
no desde la imagen que proyectas, sino desde la verdad, desde lo profundo, desde lo que solo Él y tú saben. La psicología afirma que el ser humano tiene zonas ciegas, aspectos de su personalidad que le son invisibles, pero que otros pueden percibir claramente. En lo espiritual, esas zonas ciegas muchas veces se transforman en obstáculos para el crecimiento. Cosas que tú crees que están bien, pero que en realidad te están deteniendo. Y la prueba, como un pulidor divino, las hace visibles. Porque no puedes transformar lo que no reconoces. Moisés pensó que no era capaz de hablar en público. Creía que era torpe, lento de palabra. Pero Dios lo veía como líder, como profeta, como libertador. En el proceso de la prueba, Moisés no solo conoció a Dios, también se conoció a sí mismo. Descubrió que había en él una fuerza que nunca había imaginado, una autoridad que brotó en medio de su fragilidad, una sabiduría que se activó cuando ya no podía depender de su lógica. Así también, tú estás siendo llevado a un proceso de autodescubrimiento divino, no para inflarte, sino para pulirte, para que descubras lo que hay en tu corazón, para que entiendas de qué estás hecho realmente, para que veas que en medio de tus inseguridades hay dones dormidos, que debajo de tu dolor hay compasión, que detrás de tu lucha hay propósito, que en tu herida hay un llamado. Dios te está mostrando lo que necesitas rendir, lo que necesitas sanar, lo que necesitas dejar atrás. Y también te está revelando la belleza que Él ya depositó dentro de ti. Muchos creen que el proceso solo revela fallas, pero no es así. También revela luz. Luz que había sido apagada por el temor, por el pasado, por las voces equivocadas. Cuando pasas por la prueba y te permites ser confrontado por ella, algo en tu interior comienza a despertar. Tal vez descubres que tienes más paciencia de la que pensabas, o que puedes amar incluso cuando no eres correspondido, o que tienes el valor de pedir perdón aunque tu orgullo grite que no. Esos descubrimientos valen más que 1000 victorias externas, porque forman tu carácter, te preparan para tu llamado, te alinean con el corazón de Dios. Y sí, tal vez verás cosas en ti que no te gusten, pero no temas. Dios no te las muestra para acusarte, te las muestra para transformarte, para llevarte de la mano por un camino de libertad real. No esa libertad emocional que viene y va, sino la que nace cuando decides entregarle cada parte de ti, incluso la que no sabías que existía. Este tiempo no es solo para resistir, es para aprender, es para observarte con honestidad, para dejar que el Espíritu Santo escarbe hasta lo más profundo y saque a la luz tanto lo que estorba como lo que brilla. Porque cuanto más te conoces a ti mismo en Dios, más preparado estás para conocer su voluntad, para caminar en tu propósito y para amar de manera más pura. No le temas a lo que está saliendo a la superficie. Es parte del proceso. Estás siendo moldeado por manos expertas. Estás siendo limpiado para reflejar mejor la imagen de aquel que te creó. Y al final de esta prueba, no solo tendrás más fe, también tendrás más claridad sobre quién eres en Cristo. Y eso, amado, no tiene precio. Tópico 9. Promesas que solo se activan en la prueba. Dios ha hecho promesas sobre tu vida que no están muertas. Solo están dormidas, esperando el momento correcto para despertar. Y muchas de esas promesas no se activan en tiempos de calma, sino en medio del fuego. Hay verdades de Dios que solo se revelan cuando la presión aprieta, cuando la noche oscurece, cuando el alma clama con hambre real de respuestas. Porque es allí, en ese punto exacto de vulnerabilidad, donde el poder de sus promesas se vuelve tangible. A lo largo de la Escritura, vemos que muchas de las promesas más grandes fueron pronunciadas y cumplidas en contextos de adversidad. A Abraham se le prometió una descendencia incontable cuando ni siquiera tenía un hijo.
A José se le habló de gobierno y autoridad mientras era esclavo y preso. A David se le ungió rey mientras aún pastoreaba ovejas y huía por su vida. ¿Y por qué? Porque la promesa de Dios no se basa en las circunstancias que ves, sino en el propósito eterno que Él ya determinó. Tu prueba no cancela la promesa. Al contrario, muchas veces es el requisito para que se active. Es el terreno donde la palabra sembrada comienza a germinar. Es el contraste perfecto donde lo sobrenatural de Dios se diferencia de lo natural del mundo. Si no hay imposibilidad, no hay milagro. Si no hay prueba, no hay testimonio. Y si no hay proceso, la promesa no madura. La ciencia ha comprobado que en condiciones de estrés, el cuerpo libera hormonas que pueden potenciar temporalmente el rendimiento físico o mental. Algo parecido ocurre en lo espiritual. La presión activa dimensiones que no usarías en tiempo de comodidad. La prueba saca a la luz tu fe dormida, tu oración intensa, tu hambre por la palabra, tu dependencia de Dios. Y es entonces cuando estás vacío de ti y lleno de necesidad, que la promesa resplandece con más fuerza. Y quizás te preguntes, ¿y por qué Dios no me la da ya? Porque Él no solo quiere darte lo prometido, quiere prepararte para sostenerlo. Una promesa en manos inmaduras puede convertirse en peso. Dios espera a que tu corazón esté alineado, a que tu carácter esté formado, a que tu obediencia esté probada. No para castigarte, sino para asegurarse de que cuando la promesa llegue no te destruya, sino que te eleve. Recuerda el pueblo de Israel. La tierra prometida estaba lista, pero ellos no lo estaban. Por eso Dios permitió el desierto, no para alejarlos del destino, sino para madurarlos para recibirlo. Muchos no llegaron porque nunca permitieron que la prueba transformara su interior. Y hoy tú estás en un punto decisivo. Puedes resistirte al proceso o puedes abrazarlo sabiendo que está empujando hacia ti lo que Dios ya ha hablado sobre tu vida. Tal vez sientes que nada está ocurriendo, pero lo invisible se está moviendo. Las promesas no se cumplen por emoción ni por deseo. Se cumplen por fe, obediencia y perseverancia. Y si estás en medio de una prueba, es señal de que estás en el umbral de algo mayor, porque las batallas más intensas preceden las victorias más gloriosas. Haz memoria de las promesas que Dios te ha hecho. Escríbelas, proclámalas y sobre todo, actúa como alguien que cree en ellas, incluso cuando todo parece decir lo contrario. Esa es la fe que activa lo eterno. Esa es la fe que mueve montañas. Esa es la fe que conmueve el cielo. No abandones la promesa por causa de la prueba. No dejes que el dolor apague lo que Dios te dijo, porque si Él lo habló, Él lo hará. Y si ahora estás siendo probado, es porque la tierra está siendo preparada para que lo sembrado dé fruto, y fruto en abundancia. La promesa no ha muerto. Solo está esperando el momento exacto para activarse. Y tal vez, solo tal vez, ese momento sea este. Tópico 10. El consuelo que confirma su presencia. En medio del caos, de la pérdida, de los días grises donde el alma parece hecha trizas, hay algo que de pronto se asoma, algo que no siempre entiendes con la mente, pero que tu espíritu reconoce de inmediato. Paz. Y no es cualquier paz. Es una paz que no tiene lógica humana, que aparece sin ser llamada, que no viene de palabras, ni de abrazos, ni siquiera de resultados. Es la paz que solo Dios puede dar. Y cuando llega, confirma que Él está, aunque no lo veas. Muchos piensan que la señal de la presencia de Dios es la solución inmediata, pero no siempre es así. A veces, la confirmación más profunda de que Él está contigo es el consuelo que se instala en el lugar donde antes solo había angustia. No cambia la situación, cambia tu interior.
Y ese cambio, silencioso pero poderoso, es evidencia de que no estás solo en la batalla. Científicamente, se ha demostrado que la fe activa zonas del cerebro relacionadas con la esperanza, el control emocional y la resiliencia. Cuando una persona se siente consolada espiritualmente, su cuerpo lo refleja. Baja la presión arterial, disminuye el estrés, se regula el ritmo cardíaco. Es decir, el consuelo de Dios no es solo emocional, es físico, real, transformador. Es como si todo tu ser reconociera su presencia, aunque tus ojos no puedan verla. David lo expresó de forma magistral. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No dijo que el valle desapareció. No dijo que la sombra se fue. Dijo que no temería. ¿Por qué? Porque había compañía. Porque en medio de ese entorno hostil había consuelo. Y ese consuelo es más poderoso que cualquier explicación. A veces no necesitas entender, solo necesitas sentir que Dios está contigo. Y si en este momento, mientras escuchas esto, sientes una calma inexplicable, no la ignores. Ese no soy yo, es Él. Es su espíritu tocando tu corazón, envolviéndote con una ternura que rompe toda armadura, que silencia toda tormenta interior. El consuelo de Dios no es una emoción, es una manifestación de su amor. Es su forma de decirte, no has sido abandonado. Estoy aquí, siempre he estado. El consuelo no borra el dolor automáticamente, pero lo hace llevadero. No responde todas las preguntas, pero le da sentido al silencio. No cambia las circunstancias de inmediato, pero cambia tu postura ante ellas. Y esa transformación es más valiosa que cualquier cambio externo. Pablo, el apóstol, sabía lo que era sufrir: cárceles, persecuciones, traiciones, enfermedad. Y aún así, escribió que Dios es el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No en algunas, en todas. Y ese consuelo no era teoría, era experiencia. Era lo que lo sostenía cuando todo parecía perdido. Dios no siempre quita la espina, pero siempre fortalece al corazón que confía. Y ese fortalecimiento, esa paz, ese abrazo invisible es lo que te va a sostener hoy. Tal vez las lágrimas no se han secado aún. Tal vez el milagro todavía no ha llegado. Pero si prestas atención, si te detienes un momento, sentirás su presencia envolviéndote. No tienes que entenderlo todo para confiar. Solo necesitas abrir el corazón y dejar que Él entre. No esperes sentirte fuerte para recibir consuelo. El consuelo llega primero y luego viene la fortaleza, como un bálsamo en la herida, como una luz que se cuela entre las grietas. No estás solo. Aunque nadie más lo vea, aunque no lo puedas explicar, aunque todo afuera siga igual, dentro de ti, algo ya está cambiando. Es Dios, hablándote con su silencio, abrazándote con su espíritu, confirmándote que Él sigue contigo, incluso aquí, incluso ahora. Tópico 11. La resistencia espiritual que te prepara para lo que viene. Lo que hoy parece una carga, mañana será tu fuerza. Cada lágrima, cada noche en vela, cada oración sin respuesta visible, están construyendo algo dentro de ti que va más allá de lo que puedes ver. Resistencia espiritual. Y no se trata de simplemente aguantar por aguantar, sino de ser moldeado por Dios para que seas capaz de sostener lo que Él tiene preparado para ti. Hay bendiciones que solo llegan a quienes han sido entrenados para administrarlas. No porque Dios sea injusto, sino porque Él no entrega armas a manos inestables, ni promesas a corazones inmaduros. Lo que estás enfrentando ahora no es un castigo, es una preparación. Así como el atleta no compite sin haber pasado por entrenamiento intenso, tú también estás siendo llevado a un lugar de fortalecimiento interior que te capacitará para temporadas futuras. Y aquí hay algo importante.
La resistencia espiritual no se desarrolla en los momentos cómodos, se desarrolla en la batalla. Es cuando el enemigo insiste, cuando el cuerpo se cansa, cuando las emociones se agotan, que el espíritu comienza a levantarse. Y eso es lo que el cielo está viendo en ti. No solo tu dolor, sino tu decisión de permanecer, de seguir creyendo, de no soltar la mano de Dios aunque todo a tu alrededor parezca decir que lo hagas. Desde la biología sabemos que los huesos, al ser sometidos a cargas progresivas, desarrollan más densidad, se vuelven más fuertes. En lo espiritual ocurre algo similar. Cada prueba que enfrentas, si la vives con fe y entrega, fortalece tu estructura interior. Tu fe ya no es la misma que antes. Tu sensibilidad a la voz de Dios ha crecido. Tu discernimiento se ha afinado. Tu dependencia se ha purificado. No lo ves por fuera, pero por dentro estás siendo renovado día a día. Mira a Job, lo perdió todo: familia, bienes, salud, y sin embargo, su resistencia no nació de las bendiciones, sino de su relación profunda con Dios. No fue una resistencia carnal, fue espiritual. Su declaración, aunque Él me mate, en Él esperaré, es una de las expresiones más puras de alguien que ha sido entrenado en la intimidad del dolor. Y al final, fue restaurado con el doble, pero solo después de haber sido probado. ¿Y tú? Tal vez aún estás en medio de ese proceso, y hay días en que no te reconoces, te ves más cansado, más frágil, pero si pudieras ver lo que el cielo ve, te sorprenderías. Estás creciendo, estás madurando, estás dejando de ser movido por emociones y comenzando a caminar por convicción. Estás entendiendo que no se trata de recibir, sino de permanecer. Dios no está interesado en una fe que brilla solo cuando hay sol. Él quiere una fe que se mantenga firme, incluso cuando todo está oscuro, porque esa fe es la que abre los cielos. Esa fe es la que transforma generaciones. Esa fe es la que resiste, no por arrogancia, sino por amor a aquel que ha sido fiel aún cuando tú no entiendes. Y si hoy estás cansado, no te culpes, es parte del proceso. Hasta los más fuertes tienen días de debilidad. Pero en ese momento recuerda lo que dice la palabra: mi poder se perfecciona en la debilidad. No tienes que demostrar nada, solo tienes que permanecer. La resistencia espiritual no se mide por cuántas veces caes, sino por cuántas veces decides levantarte tomado de su mano. Estás siendo preparado para más impacto, más influencia, más unción. Pero antes necesitas más resistencia. Y eso, amado oyente, es exactamente lo que esta prueba está construyendo en ti. Cada día que eliges no rendirte, estás diciendo al mundo invisible: sigo creyendo, sigo aquí, sigo siendo del Señor. Y esa fe, esa determinación, ese fuego interior, será la base sobre la cual Dios edificará lo que viene, porque lo que viene es mayor, y para eso estás siendo formado. Tópico 12. Tu victoria también tiene una voz. La prueba tiene una voz, pero tu victoria también. Y esa voz no solo resonará en tu interior como alivio, sino que se convertirá en un testimonio vivo que hablará a otros, que marcará caminos, que encenderá la esperanza en los que te rodean. Dios no te está llevando por este proceso solo para ti. Está escribiendo una historia que será leída en las vidas de muchos, aunque ahora solo tú sientas el peso de las páginas en blanco. Cuando todo esto pase, y pasará, tu voz tendrá un nuevo tono. Ya no hablarás desde la teoría, sino desde la experiencia, desde la batalla superada, desde el valle atravesado, y esas palabras, teñidas de verdad, tendrán poder. Poder para levantar, para sanar, para consolar. Porque solo quien ha llorado en lo secreto puede hablar con autoridad en lo público. Solo quien ha vencido la noche puede anunciar con fe la llegada del amanecer. Mucha gente cree que testificar es contar finales felices,
pero no es así. Testificar es mostrar las cicatrices con dignidad. Es decir, yo pasé por ahí y Dios no me soltó. Tu victoria será una voz que le dirá a otros que es posible levantarse, que el dolor no es eterno, que la oscuridad no tiene la última palabra, que Dios sí escucha, que sí responde, que sí restaura. Incluso antes de ver la victoria completa, tu proceso ya está hablando. ¿No lo notas? Hoy ya eres más sensible, hoy ya confías más, hoy ya estás más cerca del corazón de Dios que cuando todo comenzó. Eso, por sí solo, ya es una forma de victoria, la más profunda, la que no se puede falsificar. Porque no es externa, es interna, y nadie podrá quitártela. La neurociencia habla de la resiliencia narrativa, la capacidad del ser humano de reinterpretar su dolor como parte de una historia de superación. Y eso es exactamente lo que Dios está haciendo contigo. Está reescribiendo lo que parecía pérdida como parte de tu propósito. Está transformando el desorden en mensaje, el llanto en himno, la herida en herramienta. Y llegará un día en que alguien se acercará a ti con los ojos rotos, con el alma en ruinas, y tú, sin darte cuenta, serás la voz que esa persona necesitaba oír, porque todo lo que hoy vives no será en vano. Tu testimonio tendrá el poder de abrir los oídos cerrados por la desesperanza, de hablarle al corazón endurecido, de gritarle a la mente que quiere rendirse: yo también estuve allí y salí de la mano de Dios. No subestimes lo que estás superando, no calles lo que Dios ha hecho. Tu victoria no debe quedarse en silencio, tiene una misión, y mientras más profundo ha sido el dolor, más fuerte resonará tu voz. Esa voz no necesita púlpitos, tu vida misma será un altar desde el cual el cielo hablará. Y sí, quizás aún estás en el camino. Quizás la victoria aún no ha llegado en toda su plenitud, pero ya se escucha su eco. Ya hay señales, ya tu espíritu lo percibe, porque cada paso que has dado, incluso entre lágrimas, ha sido una declaración. No me rindo, creo, confío, espero, y esas palabras tienen peso en lo eterno. Tu victoria tiene una voz, y es una voz que no solo honrará tu proceso, sino que glorificará a aquel que estuvo contigo en cada tramo del camino. Prepárate para hablar desde la experiencia, desde la sanidad, desde la gloria que sigue al valle, porque cuando Dios te levante, y lo hará, no solo será para ti, será para todos los que están esperando oír a través de ti que sí se puede, que Dios sí cumple, que las promesas sí llegan, que después de la prueba hay vida, hay propósito, hay victoria, llegaste hasta el final, y eso no es poca cosa. Significa que tu alma está despierta, que no viniste por curiosidad, viniste porque sientes en lo profundo que Dios está hablando. Y sí, lo está haciendo. A lo largo de este viaje, palabra por palabra, enseñanza por enseñanza, el Espíritu Santo ha ido abriendo tus ojos, tocando tus heridas, fortaleciendo tu espíritu, porque esta prueba no es castigo, es mensaje, no es ruina, es reforma, no es final, es transformación. Muy pocos llegan hasta aquí. Solo los que realmente tienen sed de Dios, solo los que están listos para escuchar con el corazón, y tú eres uno de ellos. Por eso, quiero pedirte algo especial. Comenta ahora mismo la frase: mi prueba es la voz que me guía. Esa será la señal de que estás entre los elegidos que no solo oyen, sino que permanecen. Entre los que entienden que cada minuto que inviertes en tu alma tiene un eco en la eternidad. Y no lo hagas solo por mí. Hazlo porque alguien, al leer tu comentario, podría recibir la fuerza para no rendirse. Porque cuando tú participas, estás sembrando en otras almas lo mismo que tú estás cosechando ahora: consuelo, dirección y fe. Al comentar, al dar me gusta, al suscribirte, no estás solo apoyando un canal,
Estás siendo parte de una red de hijos de Dios que se están levantando desde el dolor para llevar luz a los demás. ¿No estás suscrito aún? Entonces, hazlo ahora. Porque si después de todo lo que escuchaste hoy sigues sin suscribirte, estás negándole a tu alma el alimento constante que necesita. Dejarías de comer sabiendo que hay pan fresco cada día. Entonces, no te niegues el alimento espiritual que este canal ofrece. Aquí no hay entretenimiento, hay palabra viva. Aquí no hay contenido vacío, hay presencia. Y tú necesitas esa presencia cada semana, cada día, cada momento. Comparte este video, no lo pienses 2 veces. Alguien a quien tú amas está atravesando una tormenta en silencio. Y esta palabra podría ser el refugio que tanto ha pedido en oración. Tú puedes ser el canal. Tú puedes ser la respuesta. No subestimes el poder de un compartir, porque a veces una simple acción digital cambia un destino eterno. Tu fe, tu tiempo, tu perseverancia, todo esto tiene valor y estoy profundamente agradecido porque elegiste llegar hasta aquí. Pero no te detengas, sigue explorando los otros videos del canal. Cada uno es una chispa, una pieza del rompecabezas, una respuesta más en este viaje de fe. Si este video te habló, imagina lo que puede hacer el siguiente. Y ahora, antes de irte, no cierres el video aún. Quédate unos minutos en silencio. Respira, escucha la música. Permite que el ambiente que se ha creado permanezca en ti. Aprovecha este momento para elevar una palabra de alabanza. Dile a Dios, en tus propias palabras, gracias por hablarme. Permite que esa gratitud se quede contigo. Que el Espíritu Santo selle en tu corazón lo que hoy has sembrado. No rompas esta conexión. Déjala fluir hasta el último segundo. Porque a veces los últimos momentos son los más sagrados. Dios está contigo, incluso aquí, incluso ahora. Y lo que hoy parecía una prueba, mañana será tu testimonio. Amén.